La historia de hoy nos muestra cómo sorprendentemente una chica de la limpieza salva a la empresa de su jefe millonario. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En este proyecto, el equipo había invertido un largo periodo de tiempo para entregar el trabajo requerido. Aunque reconocieron que era un desafío complicado, decidieron encontrar una solución. Siempre se habían destacado por su eficiencia en el trabajo, pero uno de los miembros del equipo mencionó que necesitaban autorizar algunos documentos en su computadora portátil. Además, planeaba ocuparse de la venta de ciertos productos y enviar por correo electrónico los contratos finales. Todos se pusieron de acuerdo. El líder del equipo dejó en claro que en caso de haber alguna novedad, le informaran a su regreso. Isabela, una de las empleadas, se acercó y saludó al jefe. La conversación inicial giró en torno de las labores de limpieza y organización que estaba llevando a cabo Isabela en las oficinas. El jefe le comunicó que tenía una reunión muy importante y que requería que prestara una atención especial a la limpieza. Reconoció que ser alguien exigente, consciente de que incluso un pequeño desajuste podría afectar la conclusión de los contratos. Isabela mostró comprensión y prometió ser cuidadosa. Después de conversar un poco más, el jefe solicitó una reunión con Gustavo para discutir la presión ejercida por un cliente. Isabela aprovechó el momento para retirarse y continuar con sus tareas de limpieza. Mientras trabajaba, Isabela se sintió preocupada. Si el jefe descubriera que había estado trabajando en tareas adicionales sin su consentimiento, seguramente la despediría. Su temor se incrementó cuando accidentalmente realizó una llamada a un cliente y tuvo que disculparse rápidamente por la interrupción. Tratando de tranquilizarse, Isabela retomó sus labores de limpieza y retomó la organización de los documentos. Sin embargo, su atención se desvió al escuchar un ruido en la oficina continua. Para su alivio, solo se trató del jefe revisando los precios de la computadora. El jefe notó la presencia de Isabela y se molestó al verla manipulando sus pertenencias. Decidió hablar con Gustavo sobre la situación y le pidió que entrara a la reunión. Isabela, por su parte, se disculpó y se apresuró a retomar sus tareas de limpieza. Durante la reunión, el jefe expresó su preocupación por un cliente importante y el retraso en la entrega de un contrato. Comentó que la imagen de la empresa se estaba viendo afectada y esperaba que Gustavo tomara medidas para agilizar el proceso. Gustavo aseguró que se esforzaría al máximo y buscaría cerrar nuevos contratos. Mientras tanto, Isabela seguía realizando sus labores en la oficina. Aprovechó para dejar la descripción del pedido en la computadora de Gustavo y le recordó que necesitaba agilizar el proceso para cumplir con los plazos establecidos. Gustavo le aseguró que lo resolvería ese mismo día y se comprometió a enviarle la información final a Isabela para que pudiera completar la venta. Isabel agradeció su cooperación y continuó con su trabajo, esperando que todo saliera según lo planeado. En el transcurso de la jornada, Isabel arregló finalizar las ventas y solucionar un contrato complicado que Gustavo no había podido terminar. Satisfecha con su desempeño, Isabel esperaba que el jefe reconociera sus habilidades y considerara su formación en contabilidad. Al finalizar la reunión, el jefe dijo a Gustavo que tenía algo importante que discutir con él. Gustavo, aún impresionado por el trabajo de Isabela, mencionó al jefe de las habilidades contables que había observado en ella. El jefe se mostró sorprendido por esta información y decidió hablar con Isabela personalmente para preguntarle sobre su experiencia y conocimientos en contabilidad. Isabela, un poco nerviosa pero entusiasmada, compartió su formación en esta área y dijo que había estado observando y aprendiendo de las actividades de venta y resolución de contratos que realizan él y Gustavo. Esta revelación apareció para el jefe, quien inicialmente se mostraba preocupado por el hecho de que Isabela había estado moviendo y accediendo a sus cosas sin permiso, pero sin embargo, al escuchar sobre los logros de Isabela, cambió de parecer y la consideró para un puesto en el departamento de contabilidad. El jefe y Gustavo reconocieron las habilidades y el potencial de Isabela. Aunque necesitarían encontrar a alguien para ocupar su puesto en servicios generales, decidieron darle una oportunidad en contabilidad en lugar de despedirla. Isabela expresó su gratitud y afirmó que le gustaba mucho el campo de la contabilidad. El jefe y Gustavo consideraron que esta era una oportunidad para brindarle a Isabela su primer empleo en su campo de estudio y la animaron a dar lo mejor de sí misma
Aunque existieran algunos ajustes logísticos para resolver, acordaron permitir que Isabela terminara sus tareas actuales antes de realizar el cambio. Esta historia nos deja una valiosa enseñanza sobre la importancia de reconocer y aprovechar el potencial de las personas, incluso en situaciones inesperadas. A menudo nos centramos en los roles y responsabilidades asignadas a cada individuo en un equipo, sin considerar otras habilidades y talentos que pueden tener. En el caso de Isabela, su capacidad contable y su pasión por ese campo fueron descubiertas gracias a la dedicación y actuación al detalle en su trabajo de limpieza y organización. Esto demuestra que no debemos subestimar las habilidades y conocimientos adquiridos por las personas a través de su observación y aprendizaje en entornos laborales. Además, la historia resalta la importancia de estar dispuestos a brindar oportunidades a las personas que demuestran potencial y compromiso, pero también a que tú te atrevas a tomar esas oportunidades y las aproveches. El jefe y Gustavo tomaron una decisión audaz al ofrecerle a Isabela una oportunidad en el departamento de contabilidad, a pesar de que inicialmente ella solo estaba asignada para las tareas de servicios generales. Esto demuestra la importancia de ser flexibles y abiertos a descubrir talentos en lugares inesperados. Y asimismo, la historia enfatiza la importancia del liderazgo y la visión en un equipo. El jefe y Gustavo demostraron una capacidad de adaptación y una mentalidad de crecimiento al reconocer y aprovechar las habilidades de Isabela. En lugar de limitarse a los roles establecidos, buscaron formas de impulsar el crecimiento y desarrollo de su equipo. Y Isabela mostró que las oportunidades deben aprovecharse en el momento en que más las puedas agarrar. No te permitas frenarte ante cualquier obstáculo y tampoco permitas que trabas o personas no te dejen hacer o cumplir tus metas. En resumen, la enseñanza principal de esta historia es que debemos estar abiertos a descubrir y aprovechar el potencial de las personas y a mostrarnos tal cual y como somos, con nuestras habilidades y nuestros logros. Así, conseguimos reconocer y brindar oportunidades a nuestra vida, mostrando nuestras habilidades y talentos individuales. Y podemos también fomentar un ambiente de crecimiento, colaboración y éxito en nuestros lugares de trabajo. Hemos llegado al final de esta historia por aquí. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias, que estarán buenísimas. Pero antes, nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. La historia de hoy nos muestra una mujer que regresa a buscar a su marido después de 3 años de desaparecida. ¿Será que este hombre es capaz de recibirla nuevamente? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Gustavo e Isabela fueron una pareja durante varios años, pero hace 3 años ella decidió separarse debido a que quería salir de la ciudad para estudiar y ganar dinero. Después de la separación, Isabela terminó yéndose a otro país en busca de oportunidades de trabajo y establecerse en un lugar propio. Durante su tiempo en el extranjero, Isabela trabajó duro, pero nunca se volvió a comunicar con Gustavo. Durante su estancia en el país, Isabela descubrió que había sido engañada por una persona cercana, lo que la llevó a replantearse muchas cosas. Se dio cuenta que necesitaba de Gustavo y por eso decidió volver a buscarlo. Después de 3 largos años, Isabela volvió a la ciudad natal y pensaba que podía encontrar a Gustavo soltero y dispuesto a volver con ella. Sin embargo, ella no tenía idea de lo que había pasado en su ausencia. Gustavo había rehecho su vida y formado una nueva familia. Había encontrado otra persona con quien estaba felizmente casado. La reaparición de Isabela tomó por sorpresa a Gustavo. Él no podía creer que ella hubiera regresado después de tanto tiempo y asumiera que podía retomar su relación anterior con él, siendo que ella nunca se comunicó con él para preguntarle siquiera cómo estaba. Para Gustavo, los 3 años de separación habían sido necesarios para seguir adelante y comenzar una nueva etapa en su vida.
A medida que se desarrolla la historia, se evidencia que Gustavo no quiere volver a hablar con Isabela. Sin embargo, Isabela se aprovecha de la situación en que la esposa de Gustavo sale a recibirla y le dice que ella simplemente es una amiga que vuelve del extranjero y quiere pasar un tiempo con ellos. La esposa de Gustavo, inocente de toda la situación, le permite quedarse en casa por unos días. Ella intenta ser amiga de la esposa para entender qué es lo que está pasando actualmente en la vida de Gustavo y con esta nueva mujer que ella no conocía. Gustavo intenta hacerle entender a Isabela que ya no pueden estar juntos y que él ha encontrado la felicidad en otra persona. Isabela, por su parte, desesperada por recuperar el amor de Gustavo, está dispuesta a luchar por la relación e intenta tratar de recuperarlo de cualquier forma, superando cualquier obstáculo. Sin embargo, se tiene que enfrentar una dura realidad donde Gustavo ha seguido adelante y ya no siente lo mismo por ella. La tensión y conflicto aumenta a medida en que Isabela intenta quedarse en este lugar, donde están Gustavo y la esposa, mientras él simplemente la trata de convencer para que ella se vaya a otro lugar. La verdad, Gustavo no se sentía nada a gusto con ella en casa, pero no era porque la quería, era porque él no quería perder su relación actual, pues él amaba a su esposa y la respetaba demasiado, pero tenía miedo de contarle a la esposa quién era realmente Isabela. Gustavo ha encontrado la felicidad con esta nueva mujer, con esta nueva vida, y para él es importante seguir adelante. Sin embargo, acepta que Isabela se quede en casa y acepta que continúe hablando con su mujer. Isabela intenta acercarse a la esposa de Gustavo para sacar información, y la esposa de Gustavo, inocente, no tiene ningún problema en decirle la verdad sobre la vida de ellos, que han tenido una relación bonita, que además Gustavo hoy en día es millonario y que es dueño de todo el lugar donde ellas se encuentran. Isabela automáticamente se le prende la chispa y llama a una amiga a la que le dice que tiene que sí o sí deshacerse de esta mujer, porque Gustavo ahora es millonario. Después de 3 años, él tiene mucho dinero y tiene cómo sacarla de todas las deudas que dejó en el extranjero e incluso en el propio país. Lo que Isabela no sabía era que la esposa de Gustavo la estaba escuchando. Ante todo esto, la esposa de Gustavo confronta a Isabela y le pregunta que qué es lo que está haciendo, por qué ella está diciendo esas palabras, quién es ella. Gustavo llega en medio de la discusión y se encuentra tremendo show. Ella no se importa con nada y le dice a Isabela que tiene que largarse de su casa. Claro, la esposa de Gustavo escuchó cuando Isabela le decía a su amiga que necesitaba deshacerse de ella para poder quedarse con Gustavo y con todas las cosas que estaban en esa casa. En medio de esta discusión, la esposa de Gustavo no entiende por qué él no le contó la verdad. Sin embargo, Gustavo le recuerda que él no quería desde el principio que Isabela se quedara en casa porque él no quería compartir con ella más. La esposa de Isabela le dice que se vaya y Gustavo también. Los dos la echan. La historia concluye con la salida de Isabel de esa casa. Isabela se equivocó, pensando que podía volver a buscar a Gustavo cuando se le diera la gana y recuperar una relación que supuestamente existió, pero que ella lo quería hacer era solo por dinero. Isabela era una mujer interesada, que solo quería el dinero de Gustavo. Dinero que la esposa de Gustavo le había ayudado a construir, cosa que Isabela prefirió no hacer e irse de la ciudad. Esta historia nos deja una enseñanza muy importante, la comunicación honesta. Debemos aprender a comunicarnos honestamente con nuestras parejas sin tener miedo de lo que ellas vayan a pensar. Debemos confiar en el amor que les tenemos y en el amor que ellas nos tienen para poder llevar una relación real. La capacidad de enfrentar los desafíos y las dificultades de manera madura y responsable es lo que demuestra lo que realmente las parejas son capaces de superar. A medida de que Gustavo fue enfrentando la situación con Isabela, pudimos ver cómo este hombre amaba a su esposa y a pesar de que Isabela era una mujer bonita y que en algún momento él sintió algo por ella, simplemente no volvió a sentir más nada por ella. Entonces, si en algún momento has pasado por alguna relación y pretendes salir de ella para luego volver, no lo hagas. Es algo que no debemos hacer porque las personas deben aprender a seguir sus vidas.
y debemos aprender a soltar el pasado para nosotros también tener algún crecimiento en nuestra vida. La conclusión de la historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la honestidad, la madurez y el crecimiento personal, y nos muestra que en ocasiones debemos enfrentar situaciones difíciles y dejar ir a personas que en algún momento fueron importantes para nuestra vida, pero que simplemente hoy ya no encajan en nuestro presente. De esa forma, la historia también nos muestra que es fundamental aceptar las decisiones tomadas en el pasado y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. No podemos aferrarnos a lo que fue y esperar que todo vuelva a ser como antes. En lugar de eso, debemos aprender a adaptarnos y avanzar. Es importante también vivir del presente y valorar las relaciones que hemos construido, así como Gustavo lo hizo, que encontró felicidad al lado de su nueva esposa y construyó una vida estable junto a ella. Y aunque Isabela representaba una parte importante de su pasado, Gustavo reconoció que su presente es donde se encuentra su verdadera alegría y plenitud. En resumen, la historia nos muestra la importancia de la honestidad, la aceptación y la adaptabilidad en nuestras relaciones, y nos insta a enfrentar las decisiones pasadas, valorar el presente y tener el coraje de dejar ir lo que ya no nos suma. Al hacerlo, podemos abrir a nuevas experiencias y encontrar la verdadera felicidad en nuestras vidas. Hemos llegado al final de esta historia. Cuéntanos qué te ha parecido. Pero antes, comparte este video con todos tus amigos y familiares y no te pierdas de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. La historia de hoy nos muestra la vida de una madre soltera a la que le piden matrimonio, pero su hermana sorprendentemente tira el anillo de compromiso a una piscina. ¿Será que la hermana le tiene envidia? ¿Quieres saber por qué ella hizo esto? Entonces quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Joyce eran dos hermanas con personalidades y visiones de la vida muy diferentes. Joyce era una mujer sencilla y apreciaba las cosas simples de la vida. A pesar de no tener mucho dinero, encontraba felicidad en las pequeñas cosas y valoraba las relaciones genuinas. Por otro lado, Isabela tenía una mentalidad más orientada al éxito material y creía que el dinero y los bienes materiales eran la clave para la felicidad. Gustavo, novio de Isabela, no era bien visto por su hermana Joyce, quien advertía que él no era la persona adecuada para ella. Joyce argumentaba que Gustavo solo podía proporcionarle cosas materiales, pero que él no sería capaz de hacerla realmente feliz. Gustavo era una figura bastante controvertida en esta historia, porque aunque Isabel lo amaba, Joyce tenía sus reservas sobre él. Ella veía en Gustavo a alguien arrogante y despiadado, que despreciaba a los demás y solo se preocupaba por el dinero. Joyce temía que Isabela sufriera a su lado y no encontrara la verdadera felicidad. Ella siempre le recordaba a su hermana que este hombre realmente no valía la pena, y ella no tenía que ver para decírselo delante de incluso del propio Gustavo. Ante esto, Isabela defendía a su novio y aseguraba que ella lo amaba y que él no era el hombre que Joyce pensaba. La discusión entre las hermanas continuaba y se volvía cada vez más intensa. Joyce acusaba a Gustavo de ser un arrogante y de maltratar a la gente, e incluso a los trabajadores que él tenía, mientras que él afirmaba que Joyce era solo una interesada y que le gustaba solo utilizar su dinero. Joyce sostenía que Isabela merecía ser feliz y no vivir reprimida por las presiones de Gustavo. La tensión era bastante evidente y la situación se volvía insostenible. La relación entre las hermanas se volvió cada vez más tensa a medida que discutían sobre las cualidades y acciones de Gustavo. Joyce intentaba abrir los ojos de Isabela, mostrándole cómo él la presionaba y le influenciaba negativamente. Por otro lado, Isabela defendía a su novio y creía que podía encontrar la felicidad a su lado a pesar de las diferencias de opinión. La confrontación entre las hermanas alcanzó su punto máximo cuando Gustavo se cansó de las acusaciones de Joyce y decidió echarla de su casa. Gustavo la trató de la forma más horrible posible delante de su propia hermana. Le dijo que ella era una interesada y que si no le gustaba su forma de ser, simplemente tenía que irse. Esta fue una decisión difícil para Isabela, porque significaba alejarse de su hermana. Ella quedó entre la espada y la pared, pero sin embargo, permitió que su hermana se fuera.
ya que ella sentía la necesidad de seguir su propio camino y de tomar decisiones basadas en lo que ella creía. Finalmente, Joyce aceptó la decisión. Ella no quería tampoco quedarse más en esa casa y anunció que está bien, que se iría. Gustavo respaldó su elección y también decidió que no quería volver a ver a Joyce cerca de Isabela, incluso siendo su propia hermana. Ante esto, Joyce quedó muy triste y frustrada. Trató de convencer nuevamente a Isabela de que se viniera con ella, que saliera de esa prisión en la que iba a quedar. Pero Isabela se mantuvo firme en su decisión. En medio de todo, la búsqueda del anillo perdido se convirtió en una metáfora de la situación. Joyce estaba desesperada por sacar a su hermana de esa situación. Y esto representaba la oportunidad de convencer a Isabela de que se quedara con ella y que reconsiderara la relación con Gustavo. Sin embargo, el fracaso de encontrar el anillo dentro de una piscina reflejaba la imposibilidad de reconciliar las diferencias entre las hermanas. Desesperado por recuperar la alianza del anillo que se había perdido en la piscina, Gustavo llamó a su empleado para que él se encargara de esa búsqueda. Sin embargo, el empleado le dijo que era un riesgo entrar a la piscina porque estaba recién limpiada y que además iría a ser bastante difícil encontrar este anillo dentro de una piscina, ya que el anillo podía haber quedado en el ducto y que era un peligro meter las manos ahí porque esto tenía limpiadores que podrían cortar sus manos. Ante esto, Gustavo se enfureció y llamó al empleado de incompetente. Isabela se estaba dando cuenta de toda esta situación y no podía creer la forma en cómo Gustavo estaba tratando a este empleado por algo que ni siquiera era su culpa. Ella le pedía que se calmara a Gustavo, que realmente no tenía por qué pelear con su empleado por una situación que no era su responsabilidad. Pero Gustavo le insistía y le dijo en varias ocasiones que si no era capaz de encontrar ese anillo, él se lo descontaría del sueldo. Isabela quedó supremamente sorprendida porque se pueden imaginar lo que cuesta un anillo de matrimonio. Y bajo este argumento fue que Gustavo le dijo a Isabela que el empleado tenía que buscar el anillo, porque el anillo costaba mucho dinero y él no iba a perder todo ese dinero por culpa de su hermana. Isabela no sabía qué hacer, se sentía desesperada, también sentía preocupación por el empleado, que además era conocido de Isabela, a lo que Gustavo reaccionó de una forma bastante grosera con ella. Le dijo que no se volviera a meter en sus decisiones, ni en sus empleados, que esa casa era de él y que ella no tenía por qué importarse ni meterse en esa situación. Isabela quedó sorprendida por esa actitud de Gustavo. Le pidió que por favor lo respetara y que respetara también a su empleado que no tenía culpa de esta situación. Sin embargo, Gustavo siguió con la misma actitud arrogante, preocupado más por el valor del anillo que por los mismos sentimientos de Isabela en ese momento que estaba confrontando la separación con su hermana. Isabela le pidió que por favor la dejara respirar un tiempo, en el cual Gustavo solo se preocupaba por recalcarle que él la había sacado de la basura, que ella no tenía derecho a nada y que en su casa quien mandaba era él. Cansada de todo esto, Isabela decidió dejar a Gustavo. Ella le dijo que ella realmente sí lo amaba, pero que ella no podía soportar ese tipo de maltratos y ese tipo de situaciones arrogantes tanto con ella como con su familia, como con los empleados. Si así trataba a estas personas que ella tanto quería, ¿cómo la iba a seguir tratando a ella? Gustavo, en su arrogancia, nunca aceptó que él tenía responsabilidad en esto. Sin embargo, acusó a Isabela de interesada, cuando ella siempre le demostró que lo amaba genuinamente. Entonces ella decidió irse. En medio de la tensión y los reproches, esta historia dejó en evidencia las diferencias irreconciliables entre Gustavo e Isabela. Ella decidió tomar su camino e irse, tras el empleado de la piscina, que al ser despedido, ella se fue corriendo tras él. Ella le pidió perdón por toda la situación y le dijo que ella no había valorado el amor que en algún momento él le había dado. En ese momento aparece la hermana de Isabela y le entrega el anillo. Joyce le comenta que ella nunca lo tiró a la piscina realmente, que lo tiene ahí y que puede devolverlo o hacer lo que ella quiera. Y ahí, en ese momento, sale Gustavo furioso y los acusa a los tres de ladrones. Obviamente ellos le devuelven el anillo. Pero en esta situación, en esta historia, resumimos
que muestra la importancia de tomar decisiones basadas en la felicidad personal y no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y mucho menos por lo que aparentan ser. Además, debemos también aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones, mostrarnos como somos y evitar dejarnos llevar por intereses materiales que al final no nos dejan nada. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. En la historia de hoy conoceremos a una empleada que se enamora de su jefe millonario. ¿Será que este amor fue correspondido? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un tranquilo vecindario residencial se encontraba la casa de la señora Joyce, una mujer adinerada y de carácter dominante. Gustavo, su esposo, era un hombre aparentemente sumiso que vivía bajo la sombra de su esposa. Isabela, por otro lado, era una joven empleada de la casa, humilde y trabajadora. La relación entre Gustavo y Joyce no era la más saludable. Aunque llevaban años casados, no existía amor genuino entre ellos. Joyce controlaba cada aspecto de la vida de Gustavo y eso le frustraba en silencio. Por otro lado, Isabela, a pesar de ser solo una empleada, despertaba en Gustavo sentimientos que nunca antes había experimentado. Un día la situación entre Joyce y Gustavo se volvió tensa cuando Joyce notó la atención que Gustavo le daba a Isabela. Llena de celos y sospecha, acusó a Isabela de robar un collar valioso y un adorno que llevaba puesto. Isabela se sorprendió y quedó confundida por el trato de la señora. Ella trató de explicar que el collar era un regalo de su difunta madre, pero Joyce no le creyó y decidió despedirla. En medio de la discusión, Joyce le echó un vino a Isabela en la frente de Gustavo. Sin embargo, Gustavo no pudo contener su frustración y reprochó el comportamiento de Joyce. Le pidió a Isabela que no se preocupara por las acusaciones infundadas y aseguró que creía en su honestidad. Para aliviar la tensión y tratar de escapar de la opresión de Joyce, Gustavo decidió llevar a Isabela a un lugar en la casa, un pequeño jardín con un antiguo bonsái que había pertenecido a sus padres. Era un lugar lleno de recuerdos y significados para Gustavo, ya que ahí sus padres bailaban y se divertían. Al mostrarle este rincón especial a Isabela, Gustavo esperaba transmitirle una parte importante de su vida y compartir su mundo interior con ella. Isabela se sintió muy conmovida por la belleza del lugar y la historia detrás del árbol. Poco a poco comenzó a entender la situación de Gustavo y su relación con Joyce. Aunque inicialmente se resistió a los avances de Gustavo, comenzó a ver más allá de su estatus social y a valorar la conexión genuina que compartían. Gustavo decidió luchar por su felicidad y por una vida auténtica, y le propuso a Isabela ser su socia en los negocios y construir una familia juntos. Aunque Isabela se sentía insegura por su posición social y sus propias limitaciones, Gustavo le propuso que lo importante era su amor y el deseo de crecer juntos. Aunque la decisión no era fácil, Isabela comenzó a considerar la posibilidad de tener una nueva vida, lejos de la opresión de Joyce y llena de amor y oportunidades con Gustavo. Pero la historia no termina aquí. Ambos enfrentarían desafíos y obstáculos en su camino hacia la felicidad. Sin embargo, su encuentro en aquel jardín secreto y la revelación de sus propios sentimientos marcaron el comienzo de una nueva etapa. Después de revelar sus verdaderos sentimientos y compartir ese momento especial en el jardín secreto, Gustavo e Isabel se encontraron en una encrucijada. Sabían que enfrentarían numerosos desafíos y obstáculos para alcanzar la felicidad juntos, pero también se dieron cuenta de que no podían ignorar la conexión única que habían descubierto. Decidieron tomar un camino valiente y enfrentar las consecuencias de su elección. Gustavo tomó la determinación de liberarse por fin de Joyce y construir una vida auténtica al lado de Isabela, sin la condena de estar con una esposa que no quería. Ambos estaban dispuestos a luchar contra las barreras sociales y las expectativas impuestas por la sociedad, porque habían encontrado algo especial en el otro. A medida que avanzaban en su relación, Gustavo e Isabela se enfrentaron a la desaprobación de Joyce, pero no solo a eso, también a la resistencia de su entorno social y a muchos planes que crearon en contra de ellos, como uno en el que Joyce envió a un hombre a decirle a Gustavo
que él estaba con Isabela, que era su pareja. Muchos los juzgaron y trataron de desanimarlos, pero su amor se fortaleció ante la adversidad. Ellos se apoyaron mutuamente y se convirtieron en un equipo unido, dispuesto a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Fueron derrumbando uno a uno las barreras que la propia Joyce les colocaba y se dieron cuenta de los planes que ella armaba. Con el tiempo, Gustavo e Isabela demostraron a aquellos que dudaban de su amor y su capacidad para tener éxito juntos que eran capaces de construir una vida feliz y plena. A medida que trabajaban juntos, la empresa de Gustavo prosperó. Isabela demostró ser una socia valiosa y una esposa ejemplar. Gustavo e Isabela crearon una familia hermosa y amorosa, criando su familia en un ambiente de amor y libertad. A medida que construían un futuro juntos, nunca olvidaron los momentos en los que bailaron en el jardín secreto y los recuerdos de los padres de Gustavo que les inspiraron. Su historia es un recordatorio de que el amor puede vencer cualquier barrera y desafiar cualquier obstáculo. Gustavo e Isabela encontraron el coraje para seguir sus corazones y vivir una vida auténtica y llena de amor. También esta historia es un recordatorio de lo poderoso que puede ser el amor. A través de su valentía y determinación, ellos nos enseñaron importantes lecciones, como seguir el corazón, ya que Gustavo e Isabela se atrevieron a seguir sus verdaderos sentimientos a pesar de las circunstancias complicadas y las expectativas impuestas por la sociedad. Nos enseñaron la importancia de escuchar nuestra voz interior y perseguir nuestra felicidad, a luchar contra la adversidad, enfrentar los desafíos y la resistencia al entorno, sin permitir que los obstáculos nos detengan. Ellos nos inspiran a ser valientes y perseverantes, incluso cuando enfrentamos oposición y dudas externas. Gustavo e Isabela se apoyaron en cada paso del camino. Su amor fue fortalecido por una comunicación abierta y de confianza, además del respeto que se tenía mutuo. Nos recuerdan la importancia de tener una base sólida en una relación y trabajar juntos como un equipo, a ser auténticos y fieles, porque Gustavo e Isabela se eligieron para vivir una vida auténtica, siguiendo sus propios deseos y alejándose de las expectativas impuestas por los demás. Nos enseñan también la importancia de ser fieles a quienes somos y perseguir nuestros propios sueños, incluso si eso significa ir contra la corriente. Inspirar a los demás. A medida que superamos las adversidades y encontramos nuestra felicidad juntos, nuestra historia puede convertirse en una fuente de inspiración para las demás personas. Nos instan a ser valientes en nuestras propias vidas y buscar la felicidad verdadera, alentando a otros a hacer lo mismo. En resumen, la historia de Gustavo e Isabela nos enseña que el amor verdadero es auténtico, es capaz de trascender barreras sociales y es capaz de desafiar las convenciones. Nos anima a seguir nuestros corazones, superar la adversidad y construir una vida basada en amor y autenticidad. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias porque nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. La historia de hoy nos muestra la razón por la cual un hombre no quiere estar más con esta mujer. ¿Será que él es capaz de dejarla por esa razón? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Clara y Gustavo eran una pareja joven que llevaban varios años de relación. Eran conocidos por ser una pareja muy enamorada y siempre estaban juntos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Clara comenzó a preocuparse cada vez más por su apariencia física y dedicaba mucho tiempo y esfuerzo en su aspecto físico. Clara solía ser una mujer sencilla y natural, pero gradualmente empezó a ser un poco más vanidosa. La verdad, bastante vanidosa. Ella comenzó a arreglarse más, a maquillarse más, comenzó a seguir las últimas tendencias de moda y experimentaba con su peinado, se obsesionaba con encontrar el atuendo perfecto para cada ocasión y lo peor, exageraba con el maquillaje. A medida que Clara se sumergía más y más en este mundo de la belleza, la moda y la vanidad, su proceso de arreglarse se volvía cada vez más largo y meticuloso. Y ahí empezaron los problemas.
Pasaba horas y horas frente al espejo, aplicando miles de capas de maquillajes, probándose diferentes conjuntos de ropa y perfeccionando cada detalle de su apariencia. Esto comenzó a afectar su relación con Gustavo. Gustavo, por otro lado, era un hombre más despreocupado en cuanto a su apariencia. Aunque le gustaba lucir presentable, no invertía tanto tiempo y esfuerzo como Clara. Para él, la belleza de Clara radicaba en su autenticidad y personalidad, no en cómo se veía externamente. Sin embargo, a medida que Clara se obsesionaba más con su apariencia, Gustavo empezaba a sentirse más desesperado por dejar de estar con ella. Él quería dejar de salir porque simplemente era una demora cada vez que lo iban a hacer. La situación llegó a un punto crítico cuando la pareja comenzó a llegar tarde a todos sus compromisos debido a los procesos de arreglarse de Clara. Esto generaba mucha frustración y malestar en Gustavo, quien se sentía ignorado y dejado de lado. La pareja empezó a discutir más a menudo y la tensión se hacía cada vez más evidente en su relación. Un día que iban a salir para un almuerzo con la mamá de Gustavo, él prefirió salir de casa y esperar en el carro, porque no soportaba ver más a Isabela dando vueltas y vueltas maquillándose. Fue en ese momento que Douglas, un amigo de Gustavo, apareció para pedirle un poco de dinero prestado, porque él quería salir con su esposa y realmente no tenía dinero para hacerlo. Y aunque su esposa era una mujer muy sencilla, él le gustaría ofrecerle un regalo especial. Fue ahí que Gustavo le propuso una solución algo inusual. Gustavo le ofreció a Douglas el dinero que necesitaba para salir con la esposa y pasar un buen rato juntos. Pero a cambio le pidió a Douglas que lo llevara a su casa y que permitiera conocerlos mejor. Douglas quedó un poco extrañado con esta propuesta, pero Gustavo lo que quería era conocer el entorno de Douglas y tener una visión un poco más íntima de su vida cotidiana, ya que Douglas siempre le comentaba que su esposa era una mujer sencilla y que ellos en general eran bastante humildes. Entonces, Gustavo pensó en que Clara podría comprender mejor así algunos aspectos de la vida, entender que no tenía y que no necesitaba de maquillarse y arreglarse tanto para estar feliz, que ella era hermosa de la forma en como ella era. Douglas percibe la situación, ya que Gustavo le comenta lo que está viviendo, y Douglas acepta, él no tiene ningún problema en hacerlo. Y en ese momento, Douglas y Gustavo se dirigen hasta su casa. Ahí, después de 4 horas, por fin Clara salió lista de su cuarto. Empieza a buscar a Gustavo por toda la casa, pero no lo encuentra. Ahí ella piensa que Gustavo está en el carro y sale corriendo a buscarlo, pero Gustavo ya no estaba esperando en el carro por ella. En ese momento, la suegra de Clara la llama para saber dónde están porque ella los estaba esperando para el almuerzo. Y Clara, molesta, le dice que ya ella está lista, pero que no entiende por qué Gustavo no está. La madre de Gustavo, consciente de cómo era la forma de ser actualmente de Clara, le da un consejo y le dice que trate de arreglarse menos, o por lo menos que trate de demorarse menos cuando vayan a salir, porque Gustavo ya ha expresado en varias ocasiones que no le gusta esta situación. Clara se enfurece y le dice que no se meta en su vida. Además, es una falta de respeto de ella, de su parte, decirle eso, porque ella nunca se ha metido en la vida de su suegra. Y que además de todo, Gustavo nunca la iría a dejar por esa razón, por vestirse y arreglarse y ponerse bonita para él y para ella misma. En ese momento, Gustavo está llegando a casa de su amigo Douglas, donde fueron recibidos con amabilidad por Joyce. Durante la visita, Gustavo pudo ver la sencillez de la esposa de su amigo y le comentó un poco sobre la situación que estaba viviendo con Clara. Y lo único que quería era que Clara vea cómo ellos dos son de sencillos y que recuerde cómo ellos eran antes, ya que antes Clara no era de esa forma. Era una mujer bastante sencilla, humilde y no se importaba con estar maquillada o arreglada excesivamente. Y fue eso lo que enamoró a Gustavo de Clara. Joyce le explica a Gustavo que ellos no tienen dinero para estar desperdiciando en maquillajes y ese tipo de cosas. Y que de todas formas a ella tampoco le gusta. Pero que de todas formas no tiene cómo juzgar a Clara. Porque al ser una mujer vanidosa normalmente son así. Gustavo le repite, el problema no es que ella sea vanidosa actualmente.
El problema es que desde que yo la conocí, ella no era así. Y hoy nos está trayendo muchos problemas con nuestros amigos, familiares e incluso el trabajo. En fin, ella acepta que puedan hacer esa salida todos juntos para conocer a Clara y para que Clara los conozca también. En eso, Gustavo vuelve a casa a recoger a Clara. Ella está furiosa, obviamente, porque la dejó plantada. A lo que él le dice que se suba al carro porque le tiene una sorpresa para ella. De inmediato la lleva a la casa de Douglas y Joyce y le muestra cómo ellos están, cómo ellos son. Y le dice que por favor recuerde todo lo que ellos eran, explicándole que ella no necesita estar extremadamente maquillada, porque ella es hermosa de la forma que es. Además, si quiere hacerlo, no tiene por qué demorarse 4 horas para maquillarse y arreglarse. Esto es algo que ya lo tiene al borde del desespero, que le está molestando de más porque no pueden ni siquiera llegar a tiempo a los lugares que antes les gustaban ir. Clara se justifica y le dice a Gustavo que cada pareja es diferente, que no tiene por qué compararla con ninguna, que ella es una mujer única y que simplemente no dejará de maquillarse o hacer lo que está haciendo actualmente porque es algo que a ella le gusta hacer y no tiene nada de malo. Ante esa respuesta, Gustavo le dice que prefiere terminar la relación a seguir con ella de esa forma, para esperar la respuesta de Clara. Sorprendentemente, Clara le dice que no le importa lo que él piense, porque ella no entiende por qué él no la reconoce como es actualmente. Gustavo le explica que por lo menos ella debería reconocer la responsabilidad en la situación que están viviendo actualmente. Pero Isabela demuestra nuevamente su arrogancia y prepotencia, diciendo que le da bastante igual lo que él crea, que si él la quisiera, de verdad, él la aceptara como ella es ahora. Pero que ella no va a cambiar porque hace unos años era diferente, que todas las personas cambian y ella ahora es así. Al final, Gustavo y Clara terminan la relación. Esta historia de Clara y Gustavo nos muestra una valiosa enseñanza sobre la importancia de la comunicación, la aceptación y la valoración de la belleza interior en una relación de pareja. A medida que Clara se obsesiona cada vez más con su apariencia física, la brecha entre ella y Gustavo se hizo más evidente. Al final, Clara y Gustavo no lograron restablecer la armonía en su relación, ya que Clara no logró reconocer los problemas que ella estaba causando. Pero por lo menos Gustavo aprendió a tener una comunicación abierta y sincera, lo cual es fundamental para una pareja. Al final, una relación sólida solo se construye sobre la base de la aceptación, la comprensión y la valoración de la belleza interior. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a recordar que el amor verdadero trasciende sobre la apariencia física y se nutre de la conexión emocional y el respeto mutuo. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video te animo a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Y no te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad.